yan oxp'el t'anop, yan max uk'ajolt, yan max ma. Maya, mayista, yetel mayero. Vale, Baxkutalu tukul que no yubo le mashop que kachita. Por tu porte de venado y tu belleza de paisano, Montejo el adelantado te hizo llamar La palabra maya. La palabra maya viene siendo que nosotros tenemos la costumbre de nuestros padres vivieron en los pueblitos. La palabra mayista. Mayita que saben hablar la maya y nos enseñan a hablarlas a nosotros. Y la palabra mayero. Que viven en los pueblos. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra maya? Cultura. La palabra mayista. Una persona cultural. Y cuando escuchas la palabra mayero. Una persona que habla la lengua maya. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra maya? Pues una cultura antigua. Cuando escuchas la palabra mayista. Alguien que habla el idioma maya. Y cuando escuchas la palabra mayero. Un lugar donde se hablaría maya. Tz'ok uyik tune, hachtalam uyalik mak ba'ash. Maya, mayista, guamayero. Vale, uk'ananile, k'ojeltike, le miatzilo, up'el bax tz'ato'on, utial kalantik. por tu porte de venado y tu belleza de paisano, Montejo el adelantado te hizo llamar Yucatán. Existen tres palabras, muy poco conocidas para algunos y muy conocidas para otros. Estas palabras son maya, mayista y mayero. Escuchemos el siguiente sondeo realizado, donde se les pidió a las personas que nos digan lo primero que se le ocurra al escuchar estas palabras. La palabra maya. La palabra maya viene siendo que nosotros tenemos la costumbre de nuestros padres vivieron en los pueblitos. La palabra mayista. Mayita que saben hablar la maya y nos enseñan a hablarlas a nosotros. Y la palabra mayero. Que viven en los pueblos. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra maya? Cultura. La palabra mayista. Una persona cultural. Y la palabra mayero. Una persona que habla la lengua maya. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra maya? Pues una cultura antigua. Cuando escuchas la palabra mayista. Alguien que habla el idioma maya. Cabe mencionar que el sondeo fue realizado en el mercado de la ciudad, a personas adultas y jóvenes, y la mayoría solo tiene conocimiento de la palabra maya, ya que las otras dos no son muy utilizadas en su vocablo cotidiano. Agradecemos a las personas que nos dieron un poco de su tiempo respondiendo amablemente las preguntas.